Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que todo lo que aprendamos, Señor, pueda ser de bendición, Señor, a nuestra vida, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, Señor, y que podamos aprender cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que están en este lugar, bendice sus sacrificios, Señor, y a los que no han podido llegar también, Señor, bendícelos donde quiera que se encuentren, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Entonces, mi nombre es Carlos Lozano, por si alguno de ustedes no me conocía. Ese es mi nombre. Entonces, cualquier cosa que esté a mi alcance, poderles ayudar, solo me dicen, y si yo puedo ayudarles, estamos para servirles. Amén. Así que vamos a empezar. No sé cuándo se recuerdan cuál fue el tema de la semana pasada. Del domingo pasado, los que estuvieron el domingo pasado. ¿Y ahora qué? Ese era el tema que nuestro Álvaro estaba impartiendo. ¿Y ahora qué? ¿Y qué decía el hermano? ¿Qué significaba y ahora qué? ¿Qué era lo que venía después? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué era lo que venía? ¿Qué era lo que iba a acontecer después? Y sabemos que una de las cosas más importantes de cuando nos entregamos a Cristo es que primeramente recibimos la salvación, amén. Y después, una de las cosas que como cristianos o como seguidores de Cristo tenemos que empezar a hacer, sabíamos que era empezar a leer la palabra del Señor. El hermano Álvaro enseñaba que una de las principales cosas y que nos van a ayudar al crecimiento es la lectura de la palabra de Dios. Es la lectura, la oración, la lectura es algo muy primordial, algo muy importante que como cristianos nosotros debemos de poner en práctica. Así como nosotros comemos todos los días, 3 veces, 4 veces, 5 veces, así la lectura de la palabra del Señor tiene que ser algo primordial también, amén. Y ese es el tema que en esta hora vamos a empezar a estudiar. Quería conectarlo a la pantalla, pero no pudimos. Así que el tema de esta hora es, ¿qué es la Biblia? Ese es el tema que vamos a estar estudiando hoy. ¿Qué es la Biblia? Todos sabemos que la Biblia es la palabra del Señor. La Biblia es la palabra que fue inspirada por parte de Dios. Y les voy a invitar a que vayamos a 2 de Timoteo. Los que tienen Biblia, 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. ¿Ya lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren lo que dice al principio. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Amén. Porque dice la palabra del Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios. En ese versículo nos vamos a estar basando. Entonces, para empezar, vamos a dar una pequeña introducción de qué es la Biblia. Ya decíamos que la Biblia es la palabra de Dios. Decíamos que la Biblia es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia, Dios lo inspiró. Dios lo dio a los grandes escritores, a los apóstoles, a todos los que escribieron. Dios les inspiró, les dio por medio del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante. Todo lo que está en la Biblia es inspirada por medio del Espíritu Santo. Dios usaba el Espíritu Santo para poner en las personas, por ejemplo, a Juan, a Pedro, al rey Salomón, para que pudieran escribir. Amén. Y también algo muy importante que la palabra del Señor es que la palabra de Dios, o sea, la Biblia tiene una autoridad muy grande. Sabemos que la palabra del Señor tiene una autoridad muy grande. Que todo lo que está escrito en la Biblia, que todo lo que está ahí, todo se cumple. Tarde o temprano dice la palabra de Dios que se cumple y que ninguna coma, ningún punto cae a tierra sin antes cumplirse. Amén. Así que la Biblia, como les dije, tiene una autoridad muy grande.
Amén. Entonces seguimos. Ya dijimos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por Dios. Amén. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Y decíamos que la Biblia es inspirada por Dios. Ok, yo creo que acá, ¿cuántos son nuevos? Digamos, nuevos de haberse convertido. Creo que ya todos, ¿o el hermano? Ok, entonces vamos a explicar esto. Ok, la Biblia está conformada por ¿cuántos libros? Por 66 libros, ¿verdad? Y sabemos que está dividida en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. El Nuevo Testamento empieza desde el libro de Génesis y vamos a ir hasta donde termina. Si usted tiene su Biblia, puede buscarlo. Empieza desde el libro de Génesis, el Nuevo Testamento, y termina en el libro de Malaquías. Amén. Y después, el Nuevo Testamento inicia desde el libro de San Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Así es como se divide la palabra del Señor. Libro de Génesis hasta Malaquías y de San Mateo, Apocalipsis. Eso nosotros tenemos que manejarlo ya muy bien. Tenemos que grabarlo, que está dividido en dos partes. Amén. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? ¿Alguien sabe? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? No. 27. Ok, eso si pueden anotarlo, pueden anotarlo. El Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Amén. Así que eso debemos de tenerlo guardado en nuestros corazones, que está dividido en dos partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y consta del Antiguo Testamento de 39 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros. Amén. Entonces, vamos a hacer, acá nos pedía que hiciéramos un ejercicio, un pequeño ejercicio, para poder más o menos familiarizarnos con lo que es la palabra de Dios. Así que yo les voy a dar unos versículos y ustedes en su Biblia pueden irlo buscando, para que así cuando vengamos a la iglesia, cuando queramos leer la palabra del Señor, yo ya sé dónde está Juan, por decirlo, está en el Nuevo Testamento. O yo ya sé dónde está Isaías, se encuentra en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces yo les voy a dar unos versículos y usted los busca en su Biblia. Amén. El que lo tenga lo puede ir leyendo. Pero antes, ok, en la Biblia encontramos, en la parte de arriba encontramos el nombre del libro. Los números pequeños se llaman versículos y los números grandes se llaman capítulos. Por los hermanos nuevos, yo sé que ya todos lo sabemos, pero por los hermanos nuevos, para más o menos que vayan familiarizándose también. Amén. Entonces, los números grandes que están más negritos, más grandecitos, esos se llaman capítulos. Y los pequeños son los versículos. Amén. Entonces, vamos así rápidamente, buscamos el libro de Salmos, capítulo 104, versículo 3. El que lo pueda ir leyendo así solo por un ejercicio. Amén. Después busquemos Segunda de Crónicas. Hay libros en la Biblia que tiene primera y segunda, que tiene dos. Entonces busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes hundidas. Amén. Esa es Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Ok, dos más. Busquemos el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 3. Eso solo es para que nos vayamos familiarizando cómo encontrar. Fueron traídos los vasos de
estaba en Jerusalén, y vivieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Amén. Ok, el último. Busquemos el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 9. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 9. Amén. Ok, entonces esto solo nos sirve para que, como les dije anteriormente, para irnos familiarizando con lo que es la palabra del Señor. Para cuando el hermano diga, busquen tal libro, nosotros ya sabemos dónde ir. Cuando diga el predicador, busquen o vayan a tal libro, nosotros sabemos cómo encontrar. Entonces, dice que la palabra de Dios tiene una gran finalidad. ¿Cuál es esa finalidad que tiene la palabra de Dios? ¿O cuál es el propósito que la palabra de Dios tiene? ¿Qué decíamos? Uno de los propósitos grandes y una de las finalidades grandes que tiene la palabra de Dios es revelar lo que Dios es. Es que nosotros podamos aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas o lo grande que Dios es para con nosotros. Esa es la primera finalidad. Que Dios revele su existencia, de cómo el mundo inició. Si vamos a Génesis, empezamos en Génesis, dice la palabra de Dios que todo, no existía nada, que era un abismo, que eran tinieblas, y Dios empezó a crear todo. Desde el primer día Dios dijo que se haga la luz, y la luz se hizo. Entonces, el primer punto es que la palabra de Dios tiene como finalidad enseñar el poderío y la majestad que Dios tiene para con nosotros. Amén. El segundo es lo que yo les decía, dar a conocer el origen de la humanidad. Ustedes han escuchado que grandes científicos, grandes personas dicen que el ser humano vino del mono o que vinieron de partículas. Eso lo enseñan en las escuelas. Yo me recuerdo cuando estaba en la escuela acá, cómo nos enseñaban eso, que el ser humano vino de tal cosa, que sucedió tal cosa y que la evolución y que aquí, que allá. Pero eso es mentira. Esa es mentira del diablo. Nosotros venimos de parte de Dios. Dios nos creó a nosotros. Amén. Entonces, si buscamos ahí mismo en Génesis, ahí aparece que Dios nos creó y Dios creó al ser humano. ¿Y para qué Dios nos creó? ¿Para qué creen que Dios nos creó? Para alabanza de su nombre, para que nosotros le adoráramos. Entonces, esa es la segunda finalidad, dar a conocer el origen del ser humano. Y la tercera es dar a conocer el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Nosotros sabemos eso, que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros recibimos la salvación. ¿Cuántos se han entregado a Cristo? Creo que todos, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, si Cristo viene, nosotros volamos juntamente con Él. Amén. Entonces, esa es la tercera finalidad, la tercera más importante, dar a conocer el plan de salvación. ¿Se recuerdan cuando se convirtieron a Cristo? ¿Cómo fue ese momento? Estaban en una predicación y escucharon la palabra de Dios. El Espíritu Santo obró en nuestras vidas y venimos llorando, venimos rendidos a los pies de Cristo. Porque eso es lo que Dios hace. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios maravilloso. Que Dios ha trazado un plan, dice la palabra del Señor, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Él ya sabía quiénes éramos nosotros. Ya sabíamos que íbamos a estar este día en este lugar. Amén. Entonces, esa es una de las finalidades que la palabra de Dios tiene. Ahora vamos a ver la autoridad de la Biblia. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Ok, el primer punto es la mejor fuente de guía para el ser humano. La mejor fuente de guía para el ser humano. Si ustedes leen la palabra de Dios, acá en este libro nosotros podemos encontrar tantas cosas. Si queremos ser buenos padres,
encontramos en la palabra del Señor cómo criar a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos todavía, pero los que son padres. Si quieren ser buenos padres, acá en la palabra del Señor encuentran. Si quieren ser buenos hijos, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de los hijos hacia los padres? Dice que honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días sean largos. Entonces, si queremos ser buenos hijos, encontramos en la palabra del Señor. Si queremos ser buenos cristianos, encontramos en la palabra del Señor. O sea, este libro que para muchas personas es algo insignificante, que no tiene valor, que no tiene sentido, pero es un libro tan grande y tan maravilloso que es como un espejo para el cristiano. Que acá nos dice si estamos haciendo las cosas mal y leemos con solo un versículo, una palabra que leamos, el Señor habla en nuestras vidas y nos dice eso que estás haciendo, eso no está bien. Eso que estás haciendo, eso está mal. Entonces decimos que este libro es un espejo para nuestras vidas. Es un espejo para nuestras vidas. Queremos ser buenos líderes, queremos ser buenos servidores. Acá lo encontramos. ¿Se recuerdan cómo eran los discípulos cuando andaban con Cristo? ¿Se recuerdan que que Pedro era una persona con un temperamento bien alto, bien enojado, que aun cuando fueron a apresar a Jesús, agarró su espada y le cortó la oreja al soldado? Pero por medio de la palabra del Señor, Pedro fue cambiando y por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Pedro fue un gran predicador de la palabra de Dios. Después vemos a Saulo. ¿Se recuerdan de Saulo? Pablo. Lo mismo, perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos y hacía tantas cosas. Pero cuando se le presentó Dios, cuando se le presentó Cristo, después fue un gran predicador de la palabra de Dios. Entonces, eso es algo muy importante. Si queremos ser grandes personas, buenas personas, aquí tenemos nuestra guía. Acá tenemos el que nos va a llevar a toda luz y a toda verdad. ¿Es bueno leer otros libros? Sí, es bueno. Usted puede leer otros libros. Hay muchos libros que son muy buenos, que usted puede leerlos y puede aprender. Pero la mayor enseñanza, ¿cómo le diría? ¿Cómo sería la palabra? Sí, la mayor enseñanza y todo lo que nosotros queramos aprender, solo lo vamos a encontrar acá. ¿Se recuerdan cómo era Jesús? Una persona mansa cuando estaba en esta tierra. Entonces, así nosotros podemos aprender de Jesús también. El mayor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es Jesús. En Jesús podemos encontrar todos los ejemplos que nosotros queramos buscar. Amén. Entonces la tercera es, la lectura de la Biblia produce fe. ¿Qué dice la Biblia? Por la fe, por el oír, viene la fe. ¿Y por el oír qué? La palabra, ¿verdad? Por oír la palabra, por leer la palabra de Dios. Y vamos a ir a Romanos. Quiero que me acompañe. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Amén. Dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos otras cosas allá afuera, si nosotros pasamos escuchando las noticias, las novelas o cualquier cosa que nosotros escuchemos, eso no nos va a dar fe, eso no nos va a producir la fe. Lo que nos va a producir la fe es la palabra de Dios, es el oír, el leer la palabra de Dios. Amén. ¿Y para qué necesitamos la fe? ¿Para qué necesitamos la fe? Para tener la salvación, para recibir los milagros que nosotros pedimos. ¿Para qué más necesitamos la fe? Dice la palabra del Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza. Si tuviera fe, le diríamos a todas nuestras enfermedades, a todos nuestros problemas, salgan de mi cuerpo o váyanse para otro lado. Pero a veces la fe es la que nos falta. ¿Pero por qué nos falta la fe? Porque muchas veces no leemos la palabra del Señor. Porque no estudiamos la palabra del Señor. Pero yo sé que a partir de este día, de ahora en adelante, vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos se comprometen en poder leer? Muchas veces
a veces leemos y a veces nos quedamos dormidos. Leyendo nos cae la Biblia en la cara y nos dormimos. Pero no, debemos de cada día, por lo menos un versículo empezar a leer. Aunque sea un versículo todos los días, un versículo. Después ya no va a ser uno, va a ser dos. Después 3, 4, 5, 6. Y después vamos a querer leer toda la palabra de Dios. ¿Saben que cuando uno empieza a leer la Biblia, uno encuentra historias tan interesantes que uno quiere seguir leyendo y leyendo y leyendo? Por ejemplo, cuando uno lee Génesis, Éxodo, Levítico, ahí encuentra cosas, historias que uno se queda impactado, que esto es lo que sucedió en la Biblia, que esto es lo que sucedió anteriormente, y empezamos a leer y empezamos a aprender más de Dios. Empezamos a aprender del poder que Dios tiene para transformar los corazones, para transformar las vidas, para hacer milagros. Si leemos todo el libro de Mateo, Marcos, Juan, Lucas, ahí encontramos todos los milagros que Dios ha hecho, que Dios hizo. Y esos milagros Dios los puede seguir haciendo aún en nuestras vidas. Yo sé que todos acá en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado algún milagro. En algún momento de nuestras vidas Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas. Con solo el hecho de poder despertar todas las mañanas, eso es un milagro grande que Dios hace en nosotros. Amén. Así que si leemos la palabra de Dios, nuestra fe va a ir aumentando. Oración, lectura, ayuno, congregarnos, eso va a ir aumentando nuestra fe y vamos a ser cristianos de fuego. Vamos a ser cristianos como la iglesia primitiva. El día jueves estuve en el culto y el hermano Maynor hablaba de eso, que toda la iglesia, la iglesia primitiva tenían todo en común. ¿Por qué? Porque eran unidos. Entonces nosotros como cristianos debemos de empezar a practicar este tipo de cosas. Que a la finalidad, al fin, nos van a dar la bendición a nosotros mismos. Amén. Así que no sé si tienen alguna pregunta. ¿Me han entendido hasta ahora? ¿Tienen preguntas? ¿Seguros? ¿Seguimos? Amén. Ok. Entonces, también vamos a leer Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Si alguien lo tiene, puede ir leyéndolo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa viva y eficaz? Amén. Siempre está ahí obrando en nuestros corazones. ¿Alguien más? ¿Qué significa la palabra viva y eficaz? Como dice el hermano, siempre está obrando en nuestros corazones, siempre está ahí. Y eso es lo que decíamos. Y después dice, y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué más cortante que toda espada de doble filo? ¿Por qué creen ustedes? Amén. Porque hay palabras que muchas veces, como les dije anteriormente, cuando estamos haciendo las cosas mal, leemos la palabra de Dios y nos confronta la misma palabra de Dios. Nos dice, eso que estás haciendo está mal. O muchas veces estamos pasando momentos difíciles, enfermedades, o estamos pasando problemas y leemos la palabra del Señor y encontramos un versículo que dice, yo soy tu sanador, o yo soy tu ayudador, o encontramos otro versículo que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces son versículos que vienen y nos llenan de alegría, nos llenan de paz. Así como la palabra de Dios, como dijo el hermano, es confrontativa, pero así al mismo tiempo la palabra de Dios nos llena de paz y tranquilidad en los momentos difíciles. Amén. Y nos consuela. Entonces, qué importante es leer la palabra de Dios. Creo que en esta hora vamos a aprender que la palabra de Dios lo tiene todo.
Que en la Biblia podemos encontrarlo todo. Amén. Así que seguimos y dice, y más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, lo que decíamos, ¿no? Que confronta. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón duro, un corazón de piedra, viene la palabra de Dios y lo corta. Y corta todas esas raíces de amargura que muchas veces tenemos, o todas esas tristezas que muchas veces tenemos, y los cambia y los transforma. Cuán hermoso este libro que el Señor nos ha dejado, ¿no? Eso es lo que Dios nos ha dejado a todos nosotros. Amén. Así que leíamos ese versículo muy hermoso. Y ahora quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 22. 1, 2. Capítulo 1, versículo 22. ¿No veis que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? No, es Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Ok, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, sino que todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros leemos, también ponerlo en práctica, también poder enseñárselo a los demás. Es que, hermano, yo no puedo predicar. Es que, hermano, yo no puedo hablar. A mí me da nervio pararme ante las personas. Pero con solo nuestro testimonio, con solo el hecho de las personas, con solo el hecho que las personas vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, esa es una predicación para los demás. Podemos enseñar de esa manera. Así que vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, nosotros somos bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra bienaventurados? ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Amén. Pero en sí la palabra bienaventurada, ¿qué significa? Dichosos, bendecidos. 3 veces bendecidos dice la palabra. Amén. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, somos 3 veces bendecidos, 3 veces dichosos, como dijo el hermano. Entonces, el otro punto es, ¿podemos realmente confiar en la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna vez Dios nos ha defraudado? ¿Hay algún momento de su vida Dios ha sido infiel con ustedes o con nosotros? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la respuesta acá? ¿Podemos realmente confiar en la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Sí podemos confiar verdaderamente en la palabra de Dios. Como les dije, la palabra de Dios lo tiene todo. Amén. Así que vamos a leer nuevamente el versículo que leímos al comienzo en 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. El 16, si lo tiene alguien que lo... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿sí podemos confiar en la escritura, en la palabra de Dios? Amén, porque es inspirada por Dios. Hay muchas personas afuera que dicen, no, pero ese libro es escrita por hombres. Sí, es escrita por hombres, por los apóstoles, por los grandes escritores. Pero, ¿por qué es escrita? No es porque ellos se inventaron, yo voy a escribir esto. Sino es porque Dios
la inspiró, es porque Dios puso en sus corazones lo que ellos tenían que escribir. Y lo vemos acá lo confirmamos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura, es toda la escritura. No dice, el libro del Nuevo Testamento es inspirado por Dios. O el Antiguo Testamento solamente fue inspirado por Dios, sino que dice toda la escritura. Desde Génesis hasta el Apocalipsis fue inspirado por Dios. Amén. Y vamos a segunda de Pedro. Está un poquito más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ve cómo la misma palabra de Dios nos va confirmando lo que vamos hablando. Porque dice, ¿cuál era? El 21. Porque, 21 era, ¿verdad? Sí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nunca la palabra o la profecía fue traída por voluntad humana. Sino dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Quizás Dios no nos va a dar otro libro para que lo pongamos en la Biblia, pero sí Dios nos puede inspirar para que podamos escribir libros. Sí Dios nos puede inspirar para que podamos predicar la palabra de Dios. Sí Dios nos puede inspirar para que quizás usted tiene algún don, algo que Dios les ha dado. Y sí Dios nos puede inspirar para que podamos crecer en la palabra de Dios. Quizás algunos pueden cantar o pueden tocar algún instrumento o pueden predicar, pueden enseñar. Y por medio del Espíritu Santo podemos ser inspirados para que podamos desarrollarlo. ¿Se recuerdan los talentos que habla en los evangelios? Dice que el Señor se fue y entregó los talentos y uno tuvo miedo y lo fue a enterrar, lo fue a guardar. Muchas veces así tenemos nuestros talentos. Los tenemos enterrados y cuando desarrollamos algo y decimos, yo no sabía que podía hacer esto. Y nos quedamos admirados de lo que hacemos. Pero por medio del Espíritu Santo, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, así como dice acá, nosotros podemos hacer grandes cosas. Porque déjeme decirle que Dios para todos tiene un plan muy grande. Con todos nosotros, Dios nos ha llamado con un solo propósito, con un propósito. Yo no tengo el mismo propósito que usted tiene. Usted no tiene el mismo propósito que yo tengo. Sino que todos tenemos propósitos diferentes por los cuales Dios nos ha llamado. Entonces todo es que nosotros empecemos a buscar cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado. Y comencemos a pedirle, Señor, ¿en qué yo te puedo servir? ¿Cuál es la área que tú me quieres tener? Tal vez Dios nos quiere tener como líderes, supervisores, qué sé yo, maestros de escuela dominical, maestros de jóvenes o cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Si le pedimos a Dios, Él puede obrar. Porque dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas veces disculpen la palabra, pero a veces somos muy necios. Y queremos hacer las cosas al revés. Queremos hacer las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y nos va mal muchas veces. Nos va mal porque eso es lo que Dios no nos ha mandado que hagamos. Muchas veces Dios nos pasa como Jonás. Dios nos manda a predicar a un lugar y nos vamos para otro. Y ahí fracasamos. Mejor seguir la voluntad de Dios. Y ahí nos va a ir bien en la vida. Amén. Así que vamos. Tengo 2 versículos más. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino la palabra de Dios y ¿qué dice acá? Nos ha hecho libres.
Amén. También vamos a Juan capítulo 10, versículo 10, Juan 10, 35. Capítulo 10, versículo 35. Aquí dice, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué no puede ser quebrantada? Porque es inspirada de parte de Dios. Porque viene de parte de Dios. Amén. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me han entendido hasta acá? ¿Sí? ¿Seguro? Si viene el examen y les preguntan de lo que les he hablado, ¿sí lo pasan? Bueno, esperamos que sí. No, pero entonces sabemos que verdaderamente por medio de estos versículos que hemos leído, verdaderamente podemos confiar en la palabra de Dios. No es porque yo les digo, hermanos, confíen, o el pastor allá al frente, o los que predican les dicen, hermanos, confíen en la palabra de Dios, o confíen en Dios. No, sino es porque Dios nos ha hablado y nos ha dicho que sí, verdaderamente podemos confiar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ya hablábamos de la autoridad de la Biblia. Cualquier problema, cualquier necesidad, en la palabra de Dios podemos resolver nuestros problemas y nuestras dificultades. Tenemos problemas en nuestro hogar, con nuestros hijos que son rebeldes, o con nuestros esposos, con sus esposas, o cualquier cosa, podemos encontrarlo en la palabra de Dios. Ya dijimos que la palabra de Dios es el espejo para el cristiano. Queremos vernos bien, queremos vernos espiritualmente, queremos vernos bien bien bonitos, bien arreglados, bien presentados delante de la presencia de Dios. Aquí podemos encontrar todo lo que necesitamos. Amén. Así como cuando usted viene a la iglesia y pasa una hora y media hora quizás viéndose en el espejo, arreglándose, preparándose para venir a la iglesia, así mismo podemos prepararnos espiritualmente. Así como nos arreglamos, nos cortamos el cabello, nos bañamos, como nos alimentamos, así mismo tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar hacia donde todos queremos ir. Todos tenemos un blanco perfecto. ¿Y quién es nuestro blanco perfecto? Es Cristo. Y todos queremos llegar allá. Todos queremos irnos a gozar juntamente con Él. Amén. Así que ya no sé si tienen alguna pregunta. Ya siento que hablé bastante. No sé si tienen alguna pregunta o algo que ustedes quieran agregar. ¿Preguntas? No sé si hay unos versículos del tema pasado que nos puede dar ahí unos para que... Sí, aquí creo que podemos encontrar algunos. Déjeme buscarlo. Este es Juan. Ok, mira, aquí aparece uno en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice el versículo 11. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Habla de la salvación y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y ahí fue donde entramos nosotros, los gentiles. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros somos ahora, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Imagínense qué privilegio más grande que nosotros tenemos, de ser llamados hijos de Dios. Amén. Creo que podemos buscar otro. Aquí solo aparece uno. Bueno, sí, aquí solo aparece uno. Después habla de cómo podemos crecer espiritualmente. Cuáles son los pasos que nosotros debemos de llevar cada día. Como les dije al principio, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, son cosas que nos van a ayudar a ser cristianos, ¿cómo les diría? Cristianos
sanos, no cristianos enfermos, enfermos espiritualmente, no, sino que cristianos fuertes, que tengamos fuerza para todo. Que el hermano me vio mal, pues eso no nos hace daño, porque estamos confiando en Cristo. Que la hermana habla mal de mí, pues eso no importa, yo estoy confiando en Cristo. Amén. Así que no sé si tienen preguntas. ¿No tienen preguntas? ¿Podemos verdaderamente confiar en la palabra de Dios? Amén. ¿Qué decíamos? Que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Y lo leíamos, ¿verdad? En los versículos que lo leíamos. No es inspirada por el hombre, sino que es inspirada por Dios. Sí fue escrita por los hombres, pero hombres llenos de la presencia de Dios. Hombres inspirados por Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vuelvo y repito y recalco una vez más. Cuánto importante es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Para que podamos predicar con toda autoridad, para que podamos desarrollar los privilegios con toda autoridad y para que el diablo no nos pueda burlar de nosotros, sino que la importancia de ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Cada día que nosotros oremos, pidámosle, si no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, pidámosle, Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. El día jueves el pastor Minor, él estuvo predicando y estuvo orando por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cada día que nosotros vengamos a un culto, nos reunamos en las células o nos reunamos en las reuniones de oración, pidámosle al Señor que nos llene con el Espíritu Santo, que nos bautice con el Espíritu Santo y vamos a ver una transformación grande en nuestras vidas. Vamos a ver cómo vamos a ser transformados. Amén. Así que, ¿de verdad no tienen alguna pregunta? ¿No? Sí, hermano. Bueno, yo soy bastante tímida para hablar así en grupos, Ajá. pero que Dios me dé esa fortaleza para, ¿me entiendes? Amén. Para poder yo cumplir la misión que Dios tiene para mí. Amén. He estado estudiando y he estado leyendo la Biblia y he estado repasando, pero a veces, como digo, uno le ataca los nervios y se frustra, Sí. se turbe. Sí. Entonces, con mi nene, que él está chiquito, tiene 8 años, estamos buscando la Biblia, yo tengo una Biblia para él también, y le estoy poniendo iniciales, dónde están los versículos, dónde están los libros, para que él se vaya familiarizando con la Biblia también. Pero yo cuando estoy así en grupo, como que me pongo Nerviosa. Sí. nerviosa. Entonces, dicen, ok, vámonos a Hechos y medio. Y en la casa me lo treno, Ajá. pero ya cuando estoy haciendo eso, como que Se le olvida. Pero mi nene me dijo, mami, pero si tú me lo pones a mí por iniciales, ¿por qué tú me lo pones por iniciales? Sí. Entonces, eso, de hacer las pequeñas notitas, porque a veces uno quiere llenarse de la palabra y se queda como tupido, ¿no? Sí, es cierto. Cuando algunos que vamos empezando también, eso creo que también nos ayuda Sí, sería bueno. para que vayamos creciendo, ¿no? Amén. Hay algunas Biblias, no sé la suya, hermana, pero hay algunas Biblias que tienen unos stickers. Tienen unos stickers pequeños, entonces ahí aparecen las abreviaturas de cada libro. Entonces, con eso, como usted dice, es bien fácil buscarlos, porque ya usted va viendo dónde está Juan y ya medio abre su Biblia y ya aparece Juan ahí. Entonces, con eso es una realidad que uno cuando Es muy cierto, pero también, como le digo, vamos a jugar este juego con mi nene, Ajá. ¿qué versículo, qué libro está Daniel? ¿Dónde está Daniel? Entre medio de este y este, y entonces él tiene que hacerme la respuesta. sí, eso es bueno. Entonces estamos empezando en eso con mi nene y le está funcionando bastante. Entonces digo yo estoy aprendiendo de mi propio hijo. Sí. Sí, es que a veces de la persona menos inesperada, nosotros aprendemos muchas cosas. Amén. Así que, como dice la hermana, busquemos, hay muchas estrategias que nosotros podemos usar para poder aprender de la palabra de Dios. Si usted a veces nos da sueño leer un libro, nos da sueño leer la Biblia, pero tenemos en nuestros teléfonos, a veces pasamos 2-3 horas en nuestro teléfono viendo el Facebook ahí pasando. Entonces usemos nuestro teléfono para leer la Biblia y no nos va a dar sueño, porque ya estamos acostumbrados a usar el teléfono. Entonces, si no, como les digo, si nos da sueño tener la Biblia así en la mano, usemos nuestro teléfono.
que ahí no creo que a nadie le da sueño, ¿no? Pero usemos nuestro teléfono y busquemos estrategias, como dijo la hermana, para poder aprender de la palabra de Dios. Y sí, los nervios muchas veces nos traicionan. Yo me recuerdo cuando prediqué la primera vez en una célula, a mí solo leí el libro que teníamos que estudiar y se me olvidó todo. Y ya no dije nada, solo leí y se me olvidó todo, ya no pude seguir más. Entonces, pero cada día que Dios nos vaya ayudando para que podamos para poder ir desarrollándonos en todo momento. Amén. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta o sugerencia. ¿Sí? Y cuando ir a buscar un versículo en la Biblia, los que ya tenemos un poco más de experiencia de buscarlo en la Biblia, pues debemos saludar a los que no saben, que están aprendiendo, están empezando y siento que lo van haciendo un poco rápido. Entonces el que está empezando tal vez apenas está buscándolo y ya se está viendo el versículo. Entonces hay que darle el lugar, el tiempo para hacer. Y así se le va quedando. O como dice la hermana, los que saben poderle ayudar. Si nosotros sabemos que hay alguien que está empezando, como dice la hermana, poder acercarnos y decirle, hermano, le voy a ayudar, o la hermana le... Ajá. Sí, esa es una realidad. Amén. Está muy bueno eso, poder ayudarnos unos a otros. Porque igual eso nos manda la palabra del Señor, poder ayudar al que lo necesita. Amén. Enseñarles. Si nosotros sabemos algo, poder compartirlo con los demás. No nos quedemos con lo que nosotros sabemos, sino que si nosotros sabemos algo, compartamos la bendición con los demás. Y vamos a ser aún mayormente bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos da a nosotros, muchas veces no es para que nosotros lo quedamos solo para nosotros, sino es para que nosotros también vayamos y lo compartamos a los demás. ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos y prediquen la palabra de Dios. Jesús no dijo quédense solamente acá en el Medio Oriente o quédense solo acá en este lugar, sino que Jesús mandó a sus discípulos a que fueran por todas las partes de la tierra. Entonces eso mismo Dios nos manda, que nosotros compartamos la palabra del Señor con todas las personas. Amén. Y vamos a ser bendecidos por parte de Dios. Amén. No sé si tienen alguna pregunta o finalizamos. Amén. ¿Estamos bien? ¿Me entendieron todos? Sí, de verdad. A veces me dicen que hablo muy rápido. Pero a veces son los nervios que muchas veces lo hacen a uno. Pero poco a poco vamos aprendiendo. Poco a poco vamos a ir desarrollándonos y aprendiendo cada día más. Es mi primera vez enseñando en este lugar. Así que ahí sí le pasan la nota al hermano Álvaro. Pero quiera Dios que podamos aprender cada día más. Y la enseñanza ha sido que por medio de la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Así que, como les dije, de ahora en adelante empecemos a estudiar la palabra de Dios. De ahora en adelante no nos cansemos. Un versículo, si nos da sueño, solo un versículo. Un versículo todos los días. De aquí a 2 meses, 2 versículos. 2 meses más, otros 3 versículos. Y así vamos aumentando. Por ejemplo, cuando empezamos a orar, a veces nos da sueño orar. Pero empecemos con 1 minuto tal vez, o menos de 1 minuto, 30 segundos. Gracias Señor por lo que me has dado. Después vamos a pasar horas orando y se nos va a olvidar el tiempo porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y eso es lo más hermoso que podemos hacer, estar en la presencia de Dios. Así que vamos a orar, vamos a finalizar. Creo que si no ha terminado el culto, creo que podemos pasar. No sé si les dijeron eso el domingo pasado. Pero si no ha terminado el culto, por favor, si pueden pasar ahí para hacer la última oración tal vez o por algo. Y le voy a invitar a algún hermano que quiera hacer la última oración, la oración final. No sé si hay algún voluntario que quiera. Solo uno. Solo uno. No de a montón, solo uno. ¿O lo escojo? ¿Lo escojo? El hermano. Vamos a orar, así que... Buenos días, hermanos, les saludo en nombre del Señor. Amén. Agradecer a Dios por esta enseñanza que nos ha dado esta mañana, ¿verdad? Podamos asimilarlo en nuestros corazones y ponerlo en práctica también. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre Santo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.